creol dice, parce que Dieu li pral faire, seulement ou doit connaître, oh Dieu li pral faire, yon miracle ou pral ouais. Alléluia. Bienvenido a Neyel Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio de Neyel Rivera TV. Recuerden darle like a este video, comentar aquí abajo y compartirlo con alguien que lo necesite, con alguien que lo inspire y alguien que pueda ser edificado con todas estas cosas que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar en fe como tu reciente tema de Camino en Fe. Una entrevista brutal, no sé que no va a ser la excepción, vamos a seguir inspirando como siempre. Así que bienvenida Nancy a Neyel Rivera TV. Gracias por invitarme y me siento contenta de ver lo que está pasando contigo y con este blog tan lindo, así que es un privilegio para mí estar aquí en este día. Gracias. Nancy, ¿de qué pueblo de Puerto Rico tú eres? Yo soy de todos los pueblos. Y te voy a decir por qué. Porque soy hija de pastor y tú sabes que antes, quizás ahora no tanto, pero en aquel tiempo, pues estábamos quizás 2 años en un pueblo, 3 años en otro, siempre estaban trasladando a papi en diferentes lugares y por eso es que yo digo que soy de todos los pueblos. Pero sí soy natural. Nací en San Juan, pero mi familia es de Santurce, de la Parada 15. Okay. De allí es que nace, ¿verdad?, nuestra familia. Allí vivía mi abuela, allí se levantó mi mamá y de allí somos nosotros. Brutal, hermano. Una anécdota que tú nos puedas contar de cuando eras niña, tú eres hija de pastores, ¿verdad? Ajá. Y tú estuviste desde pequeña en la iglesia, ¿sabes? Naciste siendo hija de pastor. Sí, abrí mis ojos y ya, ¿verdad? Lo que conocí era esto, ¿verdad? El ambiente de la casa del Señor, de que había que ir para el culto, de que había que prepararse temprano, de que había que estar en la casa de Dios y todo ese ambiente. Los domingos eran 3 cultos eso casi. era, ya tú sabes, un maratón. Pues todo eso, ¿verdad? Así fue que nos levantamos y nos criamos y pues anécdotas de mi niñez, pues mira, podría contarte muchas, no sé si la quieres jocosa o alguna la que emotiva. tú prefieras. Pues mira, como yo era hija de pastor, yo no era muy tranquilita que digamos, era bien traviesa. De verdad. Fíjate, y era una travesura no de maldad. Realmente yo siempre lo que me gustaba era estar corriendo y haciendo, como decimos acá en Puerto Rico, corillos, grupitos con los niños. Y tenía como que esa habilidad para influenciar a otros y hablar y correr y jugar. Entonces, siempre recuerdo una anécdota que llevo la marca en la pierna, porque pues estábamos en un culto de oración, era un campito, mi papá era pastor en Sabana Hoyos de Arecibo, en aquel tiempo era bien campo, y el sitio donde era el servicio, el camino era de tierra para llegar a la casa donde íbamos a estar. Y yo recuerdo que cuando estábamos allí en el culto, yo siempre tenía una competencia con uno de los chamaquitos de la iglesia que era mi amigo. Y yo le decía, cuando se acabe, cuando digan en el nombre de Jesús, amén, el pueblo de Dios dice amén, nosotros vamos a echar una carrera de aquí allá abajo y el primero que llegue es el que gana. Y entonces, pues yo estaba ahí, estaban orando y ya estaba terminando el culto. Y tú con la pierna así y para ya afuera. yo estaba en el balcón, ya tú sabes, lista para correr, porque era un camino extenso hasta la salida ya a la carretera. Y chévere, cuando dieron el pueblo de Dios dice amén, arranca la hija del pastor a toda velocidad. Y me río porque, ¿verdad? Uno como niño al fin inocente. Y corrí, llegué al final, ya yo iba adelante, yo iba en la delantera. Pero cuando viene la vuelta de regreso, que porque teníamos que virar a la casa, había una tela de esas de alambre que es para hacer jaulas de gallo. No sé cómo se llama, yo sé que es de estas telas que venden para hacer que tienen muchos cuadritos. Que tienen muchos cuadritos y eso tenían unos filos. Y había alguien, parece que había dejado un pedazo en el camino, como estaba un poco oscuro, yo no la vi, me enredé en la tela esa. Me abrió la carne en la pierna ahí. Y después del culto el pastor tuvo que correr al hospital con la hija porque no estaba en comunión. Y sí, era así, bien traviesa, no podía estar quieta, siempre estaba caminando, brincando. Me encantaba hablar. Siempre recuerdo que a veces mi papá del altar, Nancy y compañía. A ese nivel.
Pero bueno, experiencia que uno tiene Y de tú muchacha. rápido. No, muchacha, yo sabía porque mi papá, imagínate, pero las amigas mías, los que estaban al lado mío, pasaban, ya tú sabes, el El bochorno del bochorno. pastor, no regañó. Pero bueno, parte de una de las cosas que han pasado conmigo para que la Ajá. gente sepa. Sí, porque por lo menos mi papá es bastante serio su carácter, pero él Ah, con nosotros pues es un vacilón. Pero cuando otros amigos míos venían, ellos como que, pues mira, dile eso a tu papá. Y yo, pero díselo tú, pídele agua. Y no, es que tu papá es bien serio. Y yo, ay, María, eso sí, me mi papá era sé. bien serio, o sea, con nosotros era un padre muy Ajá, ejemplar, maravilloso, amoroso, pero cuando se trataba de la casa de Dios, de la obra, o sea, había que estar derechito. Y pues exacto. yo no es que violentaba eso, sino que era alegre, yo era bien alegre, ya tú sabes, era bien Sí, como traviesa. niño al fin te Sí. gustaba la travesura, correr para aquí y para Sí, allá. Y pero que... muy sanamente. Fue un tiempo muy lindo y a veces la gente, ¿verdad?, ve a uno del altar, pero yo creo que ya desde niño, ¿verdad?, Dios venía tratando con uno, con el Ajá, carácter de uno, amar, apasionarse por lo que es la obra del Señor. Y pues parte de esas anécdotas son, ¿verdad?, de las historias que uno vive y que exacto. son hermosas, son hermosas. ¿Cuándo es que tu papá decide o cómo es el proceso de ir para Haití? ¿Tú te vas bien niña o te vas ya grande? Pues mira, el llamado de mi papá venía de muchos años, él siendo pastor. Dios Ok, venía ya, Dios estaba tratando con él literalmente eh, desde que Dios lo llama y empieza a inquietarlo para Haití. Pasaron 18 años para que se cumpliera esa palabra. wow, O sea que fue mucho tiempo de preparación, Dios equipándolo, Dios, ¿verdad?, preparando. Y entonces, pues nos dio tiempo a nosotros a crecer un poquito. ok, Siempre recuerdo que cuando tenía 12 años, pues papi lo envió en la denominación donde él trabajaba como pastor, lo envía a Haití, ok, ¿verdad? Ya que sabían que él tenía ese llamado, pero estuvimos solamente 3 meses en esa oportunidad, porque fue un tanto difícil, como nosotros estábamos bastante todavía pequeños, pues fue un tanto difícil, tuvimos que regresar a Puerto Rico, ok, pero ya, ¿verdad? Ya teníamos un poco de conocimiento de lo que era Haití, ya entonces cuando oficialmente mi papá se va ya de lleno para Haití. Fue cuando yo tenía 16 años, que ya wow, yo estaba, pues ya yo estaba cursando mi grado 11 de escuela superior, que tú sabes que ya uno está, ¿verdad?, preparándose para qué es lo que quiere en el futuro, exacto. qué vamos a estudiar, qué va a pasar. Y pues fue ahí en esa temporada donde ya era oficial que íbamos y pues la historia sigue larga, no sé si quieres Sí, escuchar. Y bueno, fue como que un golpe para mí, porque como te dije, ya yo estaba en high school, ya estaba preparándome lo que quería estudiar, yo quería ser delineante, de verdad. ya yo había buscado la universidad, los programas de, ¿verdad?, de estudios y todo. Y pues que papi llega con esta noticia de que era, yo creo que fue un enero del 90, creo que fue, en 1990. Y papi llega con la noticia de que ya oficialmente el concilio lo iba a enviar a Haití en el verano Ok, siguiente. Y entonces estuvimos desde enero hasta ese junio en los preparativos de lo que iba a ser para irnos de nuestro país, de nuestra familia, de nuestras costumbres. Y fue un choque muy difícil para mí porque estaba en esa edad de claro. la adolescencia. Uno está, ¿verdad?, en esa edad que está con sus amigos, con la gente que uno quiere, uno sueña tantas cosas. Y yo sentía que era como que me habían tronchado todo, ¿verdad?, lo que había en mi corazón. Y entonces en esa oportunidad pues yo no quería ir, obviamente no Ujú, quería ir porque ya yo conocía lo que era Haití, yo sabía dónde iba. Y pues fue un tiempo bien duro para mí. Porque recuerdo que en ese verano, mientras todo el mundo iba para Disney, otros iban a turistear en Puerto Rico, a pasar otros de mis amistades iban a trabajar porque habían programas donde ajá, empezaban a trabajar y era como que esta dinámica que bueno, llegó el verano, yo iba para un campo misionero, yo iba para un tiempo indefinido, no sabía cuándo iba a regresar, no exacto. sabía con qué me iba a encontrar y entonces ahí fue que empezó el proceso de Dios con Nancy López para no querer ella llevar las riendas de su vida, sino Dios comenzar a moldearme y a mostrarme un plan que aunque no era cómodo para mí, aunque no era fácil, era un plan que le había diseñado para bendecirme, para Ajá. prepararme, para equiparme, para capacitarme, que aunque en ese tiempo yo no lo entendía así, pero tuve que, ¿verdad?, tomar la decisión y hacer lo que él estaba pidiendo que hiciera. Duro. Y cuando llegas allá te encuentras con todo este panorama.
Diadre, ¿y no pudiste terminar cuarto año o lo pudiste No, terminar? escucha esto, yo no pude terminar mi cuarto año, realmente lo que me faltaban eran como unas 5 clases para Exacto. entonces tener mis créditos para entrar a la universidad. Y fue como que yo sentía que era bien injusto, pues Ajá. yo le decía en mi conversación con Dios y aún con mi papá, porque tenía mucha confianza, es que es injusto, si a mí lo que me falta es un año, porque Exacto. ustedes no se van, yo me quedo con mis abuelos, yo con Mino, y pues después voy para allá, o sea, era como que Exacto. haciendo una promesa, media promesa, porque tú sabes que después que yo siguiera, iba a querer seguir con lo otro. Claro. Entonces, era como que yo sentía que era injusto, pero Dios tiene el control de todas las cosas cuando tú realmente te decides hacer su voluntad, aunque Ujú. no sea tu confort, pero Él sabe cómo ordenar los asuntos. Y siempre Exacto. recuerdo que aunque me fui para allá y estuve 4 años en Haití, cuando yo regresé a Puerto Rico, que ya es la historia de que me enamoro del que es hoy mi esposo, de que nos casamos, hubo una persona que se acercó a mí, me ayudó y me dijo, Nancy, yo quiero ayudarte para que culmines tus créditos de high school Ajá. y puedas entrar a la universidad a estudiar. Exacto. Y nosotros te vamos a pagar todos tus estudios, De nosotros nos verdad. vamos a encargar de que tú tengas aún para tomarte un refresco. O sea, ellos se estaban encargando no solo de mis estudios, sino de todo lo que yo iba a gastar, iba a utilizar y Ajá. lo que necesitaba en ese entonces. Entonces, aunque me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Ajá. A esa experiencia, pero sí pude aprender cómo Dios tiene el control aun cuando tú Sí, de sientes que todo. no ves la salida, que está Dios siendo injusto contigo, porque me metes por aquí cuando esto es muy duro para mí. Siempre Dios tiene una salida hermosa y de bendición y de Amén. provisión y Él es extraordinario. Amén. De verdad Amén. que sí. Cuando tú llegas a Haití, que te encuentras con todo esto, uno de los, ¿verdad? De los testimonios que he podido escuchar, es que te frustraste un montón porque no sabías hablar el idioma. Mucho. Porque me puedo identificar un poco, aunque no he ido a Haití, pero sí he ido a Estados Unidos. O Sí. sea, mi esposa es buena con el inglés, pero yo soy Ajá. malísimo. Yo escucho mucha música en inglés y todo, pero eso no me entra. No, Está difícil. La tengo a tranquilo, ella para eso. tranquilo, tranquilo. So, me imagino que cuando tú llegas allá debe ser bien complicado, como que... Uf. Porque, ok, tus papás van de pastor, me imagino, a dirigir y todo eso. Pero como uno como hijo pastor siempre tiene como que, si tú tocas, pues te mandan a tocar, si tú Claro. cantas, te mandan a cantar. So, ¿cómo fue esa experiencia de aprender el idioma, caminar en eso? ¿Cómo? Pues mira, fue un cúmulo de cosas, porque no solamente fue el idioma, era la cultura, Okay. era la comida, que aunque ellos, los haitianos, comen bastante similar a nosotros, arroz y qué sé yo, pero era bastante diferente en otras cosas. Era el modo de servir en la iglesia, los cultos eran muy diferentes y sentía que eso me consumía porque extrañaba tanto mi manera de adorar. Ujú. Y el idioma, que era mi choque principal, porque, hello, si tú no te puedes comunicar, Claro. ¿cómo vas a tener una respuesta? ¿Cómo vas a marchar? Yo estaba jovencita, que tú sabes que nosotros siempre queremos estar activos. En Haití no había nada para ir uno, qué sé yo, un concierto, a Exacto. sentarnos a disfrutar unas alabanzas de algún cantante. No había que si vamos para, como aquí en Puerto Rico, vamos al Paseo de la Princesa, los jóvenes, a Exacto. comernos un helado. No había nada de eso porque el país, ya en las tardes, la gente tenía que estar en su casa por la inseguridad que había en el país. Eran muchas cosas que era como vinieran sobre ti y te cohibieran y te frustraban a Ajá. lo que tú estabas acostumbrado. Y si el idioma fue una barrera muy grande donde yo lloraba todos los días. Mira, Neyel, yo tenía, yo tenía una costumbre, ya después que estoy allí, porque tenía que acostumbrarme a lo que había. Ajá. Nosotros vivíamos bien cerca de lo que era el aeropuerto internacional en Puerto Príncipe. Ok. La casa misionera, cada vez que tú te parabas en el balcón, siempre escuchaba los aviones y los veía cuando De bajaban. verdad. Y yo todos los días, mira lo que pasaba, el nivel de mi frustración, de mi dolor. Yo todos los días, yo sabía a qué hora venía el vuelo de San Juan, Puerto Rico, a Puerto Príncipe, Haití. De verdad. Recuerdo la línea aérea que era Air France, la que volaba a Haití. Y siempre a la 1 de la tarde, todos los días, yo me sentaba en el balcón a velar el avión que llegaba de Cuando mi pasaba. Puerto Rico.
y comenzaba a llorar, porque yo sabía que algún boricua, algún compatriota venía ahí. Ajá. Y me quedaba ahí sentada en el balcón y miraba hasta que el avión yo lo veía que salía. ¿De regreso a dónde? A mi tierra. Fue un tiempo tan duro para mí, de mucha tristeza, de mucho dolor y de muchas preguntas a Dios, porque yo le decía, ¿por qué me traíste aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es mi propósito aquí? Si yo sentía que no estaba haciendo nada por la barrera del idioma, por tantas cosas, cuando yo sabía que en mi iglesia yo era útil, yo cantaba. Acá ni siquiera puedo cantar porque ellos quieren que le cante en español, pero no siento el feedback Ajá. porque ellos no entienden. Y era un cúmulo de cosas tremendas que de verdad me dolían en Ajá. aquella temporada. Pero sí, no te puedo negar que no me gusta mucho hablar de lo que pasó negativo, ¿verdad? Ajá. Sí, no te puedo negar que fue el propósito de Dios que viviera todo eso para aprender a depender de Dios. Y tú me puedes decir, pero ¿cómo que depender de Dios? Sí, porque tus sentimientos pueden estar revolucionarios a tantas cosas y pendientes a otras cosas, quizás materiales, Exacto. quizás personales, y Dios te está en ese proceso, tú dependes de Él, que tú, bueno, aquí estoy llorando, aquí estoy derramado, algo tú vas a hacer conmigo. Ujú. Y creo que fue esa escuela que aunque me dolió en un momento dado, sí ahora lo puedo ver como ese proceso que Dios utilizó Ajá. para yo tener una intimidad con Él, para yo conocerlo más y para yo ver a Dios de otra manera. Brutal, la verdad. Siempre hay una parte de las entrevistas que me quedo así perdido y se me olvida el libreto que... esta fue una de ellas. Coge la pensadera. Pero ¿cómo es el momento exacto? Yo te lo pregunto porque quiero escuchar, Ajá, ya sé más o menos, pero quiero escucharlo, ¿verdad? De ti. Y para los que no lo han visto, pues sí. lo puedan saber. ¿Cuándo es el momento exacto que tú puedes, porque fue un milagro, ¿verdad? Amén. Amén. Si mal no me equivoco hablando, que tú recibes el idioma y puedes como que hablarlo con Pues fluidez y mira, yo todo eso. amo esta parte cuando me la preguntan o cuando la puedo testificar, porque como te dije, pasé un proceso donde tuve que aprender a depender de Dios. Ajá, Y cuando ya llevaba 6 meses en Haití, yo me sentía en un limbo. ¿Sabes lo que es llevar 6 meses y tú no sabes tu norte? ajá, Porque el que llamó Dios fue a mi papá, él es el misionero, él es el hombre llamado, mi mamá. exacto. Yo estoy aquí por obediencia, pero no sé para dónde voy, qué voy a hacer aquí. Ujú, Y siempre recuerdo un día que es como cuando tú llegas a tu límite, al borde, cuando tú dices, Señor, hasta aquí. ajá, Y obviamente yo era una muchacha inmadura, una jovencita, y siempre recuerdo que ese día le dije al Señor, yo no puedo más. Papi me hizo un reto antes de llegar a Haití. Me dijo, regálale un año al Señor. Si al año tú quieres regresar a Puerto Rico, ya cumpliste con ese año. exacto. Yo dije, pues voy un año, eso se va rápido. Pero ya llevaba 6 meses y no pasaba nada y ya yo me sentía que había pasado 2, 3 años. Claro. Y allí en esos 6 meses le dije, Señor, yo no puedo más hasta aquí, no puedo lograr llegar al año, no lo voy a cumplir, voy a hablar con papi, esto se acabó. Si tú no haces algo conmigo, y yo quiero que la gente que me está viendo llegan, esos momentos que te llegan, cuando tú Ujú, dices hasta aquí, es porque Dios los permite, porque es que estás al borde de ese milagro, ajá, de eso que estás esperando. Entonces, quizás te piensas que no va a pasar y es que estás ahí al filo. Yo literal. no sabía que yo estaba al filo de un milagro que me iba a amarrar, si podemos decirlo así en términos buenos, aquella obra misionera y que Dios me estaba haciendo entender, tú eres parte de esto también, no Claro. son tus papás. Y recuerdo que esos 6 meses, pues nada, me fui al culto de jóvenes, que era ese día, siempre trataba, ¿verdad?, de comunicarme y andaba con una libretita y si oía una palabra le decía, ¿qué es eso? Y ellos bastante entendían cuando Ajá, preguntaba, eso es esto. Y yo venía anotaba, pues esto significa esto para aprendérmelo. ajá, Y recuerdo que antes del servicio los jóvenes siempre llegaban, se sentaban en la iglesia a confraternizar en lo que llegaba la hora de empezar el servicio. Y estaban todos allí hablando ese idioma. Y uno por aquí, otro por allá. Y yo, ay Dios mío, de momento yo siento esta experiencia. Y yo ahí sentada con ellos, escuchando a todo el mundo, siento como si me hubieran anestesiado. Yo no sé si tú has visto la película esta Matrix, como que todo se detiene a tu alrededor, ajá, ajá. ¿verdad? Y estoy dando un anuncio que no está pagado, pero lo comparo con esa película que todo se detiene como que alrededor. Ajá.
Yo me sentía así, lo puedo verla explicar así, que era como si todo se detuvo a mi alrededor, estoy escuchando a todo el mundo, pero literal, yo siento que mi cabeza la abren en dos. Yo sentí esa experiencia ahí como si me hubieran anestesiado, abren mi cabeza en dos y introducen en ella un rollo. Yo veía en visión el rollo, era algo grande que introducía en mi cabeza y instantáneamente cuando yo caigo en cuenta que estoy escuchando a todo el mundo hablar, yo estoy entendiendo lo que está diciendo aquel, lo que está diciendo la otra. Entonces yo siento mi lengua como si me la hubieran controlado y comienzo a hablar en creol, pero el detalle es que yo entendía lo que estaba diciendo como hablo el español. Ajá. Y recuerdo que ellos mismos me decían, ¿qué pasa contigo, muchacha? Y yo le contesto, pa coné. Mue sentí un bagay que tu sheme, mue comencé para el creol. Le digo, no sé, algo me tocó y estoy hablando creol. Aquello fue, como decimos en Puerto Rico, un escándalo. Ajá. Aquello fue un escándalo glorioso, lo tengo que decir Ajá. así, porque impactó a aquella juventud que estaba allí. ¿Cómo era posible que la hija del misionero, que ellos sabían que no sabía ni papa del idioma, estaba hablando tan fluido y los estaba entendiendo todo? Y le decía, tú dijiste esto, tú dijiste... Y ellos eran, porque el haitiano, su reacción es, miss a mí. Esa es una reacción que ellos tienen cuando, Dios mío, ¿qué es eso? Como Ajá. nosotros, wow, qué Sí, brutal, sorprendido. exacto. Y allí en aquella tarde, antes de que el servicio, Dios comenzó la obra en mí de aprender a ver milagros en mi vida cuando creo que no están, que no van a pasar. Y como decía ahorita, cuando estás al filo, que llegas a lo Al último, límite. que llegas al límite, que dices no puedo más, y te atreves a decirle al Señor, si tú no haces algo conmigo, y ahí es que Dios le gusta esos retos en nosotros, pero es que no es algo que tú lo vas a hacer, me levanto esta mañana y digo, si Dios no hace algo conmigo, no, es que Exacto. llega el momento y Dios lo permite así y vas a explotar de esa manera porque Él ya tiene el milagro para ti. Entonces, Dios es tan perfecto y tan maravilloso que aquella jovencita de 16 años que se negaba a ir a aquel lugar, que le reclamaba a Dios que ella no era la llamada, que eran su papá, Dios le estaba haciendo de, tú eres parte de mi plan. Este plan no son tus papás nada más, es contigo. Y recuerdo que fue el gancho que Dios utilizó, si podemos decir así, para amarrarme 4 años a aquel país donde ahora la hija del misionero, mi papá no hablaba el creol, pues tenía que estar con él como el rabito. Vamos a una reunión con la pastoral, allí estaba yo para traducir. Voy a predicar a una provincia en el norte, vente conmigo, Nisi, porque tienes que traducir. Exacto. Entonces me sentía útil en el lugar que quizás sentía que iba a ser mi frustración, mi dolor. Fue el lugar y el medio que Dios utilizó para hacerme ver, yo estoy contigo, yo te necesito, tengo un propósito y te estoy moldeando, estoy trabajando contigo. Y créeme que como Dios todo lo hace perfecto, todavía unos añitos después, no voy a decir cuántos años, porque después me sacan mi edad, el creol está aquí. Porque Dios todo lo hace perfecto, Dios no deja nada a medias y cuando Él hace milagro, Él lo hace completo. Entonces, esa es una de las cosas que mi corazón cada día agradece a Dios, que me puedo levantar y puedo pensar en 2 idiomas. Y aunque pico un poquito de inglés, también puedo pensar en 3. Pero diría que mi segundo idioma es el creol. Brutal, hermano. De ese milagro ahí, yo pienso que esos límites son como que bonitos a veces. O sea, en el momento nosotros lo vemos horrible, pero después cuando lo recordamos son bonitos, son los que marcan nuestra vida por siempre. Te cambian totalmente. Porque eso como que jamás y nunca tú lo vuelves ya tú pegas a valorar todo. Bueno, comenzaste a ser la traductora de tu papá, encontraste sentido en Amén, todo eso amén. que hacía. Sí, ya yo me sentía parte de ese lugar, ya yo me sentía parte del propósito de Dios, ya no me importaba la carrera que yo quería tomar, aunque me gustaba, no es que no me importaba porque es algo para mí, ¿verdad? Que no tenía importancia, sino es que el Señor ya me estaba reenfocando en otra área que yo no conocía, que Él podía trabajar y que yo podía ser útil en ella. Y fue de verdad impresionante. Yo a veces he llorado contando esta historia, pero ahora me siento tan fortalecida y tan agradecida de Dios que lo veo como un regalo poderoso que Dios me dio y que soy privilegiada en ese sentido. Ahorita hablando con Mickey, él estaba
contándonos de... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué habrá dicho? Él nos estaba contando de cuando ustedes se conocieron Uy. y cómo fue toda esa dinámica y qué sé yo qué. Y fue algo interesante porque él nos dice, yo no sé, Vamos a ver. vamos a ver porque ella no estaba cuando Miki estaba grabando, así que eso es bueno. Él nos estaba contando que ya en ese tiempo creo que hubo un golpe de estado allá en Haití y tu hermano, si no me equivoco, tuvo que ir a Puerto Rico. Ajá. A ellos se hacen buenos amigos, qué sé yo qué, bla, bla. Ay. Y él le dice un día, oye, ¿tú tienes hermana? Y de que parece... Sin vergüenza. Y que tu hermano le dijo, con mi hermana no, con ella no te metas. Todavía el sol de hoy no se lo perdona, no, mentira, mentira. No, él me dijo que tu hermano le dice, tú eres el papá de mi sobrino, pero no eres No mi... eres mi cuñado. Exacto. Ay, 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 son tremendos. Sí. Sí. O sea, él nos dijo, y tú nos vas a confirmar, que tú fuiste un hueso duro de roer. Uf. Mira, yo es que no es que me creía la más bella, porque hello. Es que no sé si fue la forma en que me criaron y quiero hablar esto porque quizás hoy la generación, su mentalidad es otra. Claro. Pero nosotros, cuando a mí me criaron, me enseñaron mucho el respeto, número uno, a mi casa, a mis padres. Y que cuando esa persona llegara, había que tener un respeto entre nosotros. Y esto es muy importante lo que voy a decir porque estamos viviendo un tiempo que todo es bueno. Claro. Todo lo que tú haces está bien. Todo lo que, los modelos que tenemos en la televisión, aunque en un tiempo eso estaba mal, no, ahora eso hay que aplaudirlo. Exacto. Y es porque lo hizo fulano. Y nosotros no, nosotros aprendimos a ese respeto, número uno, a Dios, Claro. a guardar nuestro cuerpo, a cuidarnos, a que había que tener, ¿verdad? Un orden en todas las cosas. Y sí, Miki, ¿verdad? Yo era bien inteligente, porque yo decía, este está como que buscando, pero conmigo, él se cree, yo no soy como otra, y es así, yo siempre estaba con esa. Y entonces recuerdo que un día me dijo... Ahora yo sé creol, no va a venir conmigo. No, le hablo en creol y va a tener que... Yo sé que un día, en esa oportunidad que hubo un golpe de estado, nosotros tuvimos que salir de Haití, Okay. porque la embajada americana nos dijo, tienen que salir porque no hay seguridad en el país. Y ahí fue que, como dijiste, pues mis hermanos se conocieron y qué sé yo. Okay. Y entonces yo tengo la oportunidad de conocer a Miki como un mes antes de regresar a Haití, porque ya la cosa se había normalizado. Estuvimos como no recuerdo si fue 7 meses aquí en Puerto Rico, en lo que la cosa se calmaba ya y nos daban la entrada otra vez. Y un mes antes de irme para Haití, yo conozco a Miki y él llevaba ya como 5 o 6 meses compartiendo con mi hermano, eran panas y todo eso. Pero un mes antes lo conozco, empezamos a hablar. Yo, pues, nunca fui una muchacha de mostrarme, ¿verdad? Como decían en mi barrio, sobrarme con los hombres, ¿no? Siempre trataba de mantener esa distancia. Él me mostró su amistad y me dice, me tira esta puya, como decimos los boricuas. Me dice, yo voy para Haití. Me dijo así. Y yo dije, pues, eso hay que verlo. Yo le dije, eso hay que verlo. Y nada, después se puso serio y me dijo, mira, no, yo quiero comenzar contigo una amistad. Que si tú... Yo le dije, bueno, pues como dijiste, ¿tú quieres una amistad conmigo? Yo vivo en Haití. Exacto. Tienes que ir allá. Tienes que pelarte las pestañas y ir a Haití. Y mira, y me sorprendió, porque yo recuerdo siempre que a veces estaba en lugares y yo sé que había muchachos como que a uno le llamaba la atención. Ajá. Y me decían, yo voy para Haití. Pero nada, no, decían de boca. Exacto. Y realmente Miki no, Miki eso lo retó cuando yo le dije, yo vivo en Haití. Si quieres una amistad conmigo, tienes que ir allá. Exacto. Y mira, el hombrecito se puso las pilas y yo sé que él lo contó, me imagino, Ajá. en la entrevista con él, pero se lanzó, nunca se había montado en un avión, De nunca. verdad, eso no lo dijo. Él nunca no, y fue su primera vez, entonces era un tanto complicado porque no era vuelo directo a Haití, tenía que ir hasta Miami, allá en Miami Ok. agarrar otro avión, y él se fue solo. Y bueno, el papá dice que lo Me llevó. dijo que fue un día de Nochebuena y llevó y Sí, que le echó él llevó pasteles. no, él fue a acumular puntos con mi papá primero que conmigo, Exacto. ¿viste? Él no sabía nada. No, él de verdad que desde el principio Mickey se portó ya como si él fuera un yerno, Exacto. sin todavía nosotros, ¿verdad?
ser nada. Y realmente eso caló bien profundo, no solo en mí, sino en mi familia. Exacto. Y creo que fueron esas cosas, ¿verdad?, las que provocaron que comenzara, ¿verdad?, el propósito de Dios en nosotros. De una manera Dios tratando conmigo y de otra manera con él. Y te digo, no fui fácil, como dijo él, porque pues como dije, me criaron de una forma bien cuidadosa, muy respetuosa. Pero, y eso entonces fue lo que a él le llamó la atención. Él siempre decía, mira, yo era un loco, yo tenía amigas y cosas, pero tú me pusiste el freno. Ajá. Y yo dije, no, esto tiene que ser mío aquí. Exacto. Y mira, y es algo que yo le digo mucho a mis hijas y que a muchas jovencitas que quizás me están escuchando, a veces piensan que cualquier jovencito se acerca y ya tú abrirles tus puertas a lo que sea, o que ellos te digan, si no hay esto, no, tú no me amas, Claro. ¿verdad? Porque eso pasa. Pues no, de ese es su lugar. Claro. Lo que Dios tiene para usted es bueno y va a aprender a esperar y va a esperar por usted porque usted vale mucho. Claro. Y esa fue mi experiencia y yo siempre lo comparto a mis hijas. El que las quiera a ustedes, las va a valorizar y no le va a poner cosas como para que ustedes caigan o se dejen llevar por sus pasiones o por lo que ellos quieran, sino que Dios las va a dirigir en ese sentido y ustedes desen su lugar como niñas cristianas, como mujercitas de Dios, como mujercitas de su casa y hay resultados lindos porque Dios premia eso, Neyel. Claro. Dios premia cuando aún los jóvenes le son fiel, guardándose para él. Y va a ser hermoso el día que usted se case, el día que con la persona que Dios, ¿verdad?, le ponga en su camino, va a ser una experiencia maravillosa que usted va a empezar con el pie derecho. Exacto. Y entonces se hace más interesante la relación y a diferencia del que todo lo da. Exacto. Sin esperar, sin conocerse. Y entonces pues yo creo que eso fue lo que pasó con Miki conmigo, aparte de que la distancia, mírate esto, la distancia fue algo bien difícil para nosotros, pero fue algo que nos unió más. Exacto. Quizá hay mucha gente que pues su relación es a distancia y se rompe, no pueden llevarla. Nosotros, como fue un plan de Dios de verdad con nuestras vidas, pudimos, ¿verdad?, tolerarla, pudimos sobrellevarla, no fue fácil. Medio que se escribían por cartas y nos todo. escribíamos por carta, no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso, todo era a mano, carta. Escuche bien, jovencitos y jóvenes, a mano. Y siempre recuerdo que si Miki me escribía una carta, yo tenía que esperar 15 días que llegara. Y entonces él esperar 15 días más y yo contestaba rápido, porque si yo me aguantaba en lo que le hacía la carta, unos 2 días más, pues tenía que esperar como unos 16, 17, 18 días en lo que llegaba su respuesta. Exacto. Y a veces estábamos tan enamorados que no podía esperar que llegara la respuesta de la última carta de mí y le hacía otra y se cruzaban como que conversaciones que no tenían que ver, pero que sí estaban llenas de mucho amor, de mucha comprensión, de que del deseo de estar juntos. Y sí, así fue nuestra... Ay, tú me estás haciendo irme para atrás. Pero gloria a Dios. Me encantó porque él dijo que el día que se fueron a casar, él dice, no es como ahora, que ahora todo es con invitación y personas. Él dice que él pegó a decirle a todo el mundo, mira, yo me caso tal día, yo me caso tal día. Mira, invitó a todo el barrio, a todo el pueblo. Y si hubiera habido Facebook, lo posteaba en Facebook para que viniera todo Puerto Rico. El hombre se ranqueó, como decimos nosotros. Él invitaba a todo el mundo. Te digo que en mi boda se metieron como 700 personas y había comida más que para 400. Dios la multiplicó. Allí pasó como el milagro de las bodas. Sí, de las bodas cuando Cristo convirtió el agua en vino. El agua en vino, que no había vino. Bueno, ahora hay más. Pues así, allí pasó así. En la boda de nosotros. Sí, él me dijo que como que tampoco era que estaban como que así, tenían mucho dinero para votar y él mismo hizo las flores. Sí, él mismo con la prima decoraron. Bueno, mi marido fue el que coordinó la boda, te podrás imaginar. Pero mira, fue una boda de fe, de mucha fe, y realmente 2 chiquillos, como digo yo, éramos jovencitos, Miki tenía 21 y yo también, y realmente estábamos deseosos, ¿verdad?, de hacer las cosas bien. Y ese es el detalle, que a veces queremos hacer las cosas muy pomposas y qué sé yo, y pues nos vamos más allá. No, hágalo con lo que pueda, con lo que tiene. Lo importante es el amor que se tengan y el respeto de respetar a sus familias, de hacer las cosas bien. Eso es lo más maravilloso. Y ahora
ahora pueden hacer las bodas chiquitas, porque con la pandemia ¿Qué? todo el mundo se puede casar ahora, Ahora, literal. Avance y cásense. Ahora es el mejor momento El para mejor casarse. momento. Online, si quieren, No, si no, pues no se muchacho. metan. Pero sí, eso estuvo bien brutal. Otra cosa que yo tenía en mente, no me recuerdo muy bien cuál es. Ah, él estaba contándome que ustedes, ¿verdad? Después que se casan y todo eso, se hicieron un pastor de jóvenes, Oh, sí. un tiempo que, un pastor que la aprecia mucho, Sí, nos amén. estaba contando de él. Pero él dice que hubo un día, porque él dice que él comenzó su ministerio y todo esto, o sea, comenzó a predicar y qué sé yo, pero que todavía tú no estabas como que en acción, estabas como Sí, esposa de él. sí. Es Y que, él nos confesó, no sé si ajá. te lo ha dicho, pero después lo voy a tirar al medio. Ella. Nos confesó que él, ¿verdad? Su forma de crianza, pues era como que la mujer era como que un poquito menos Sí. y todo eso. Y él como que todavía no te había dado ese valor Oh, que sí. pues ahora él te da y te trata porque somos testigos de eso. Sí, amén. Mira, es que todo en la vida es una escuela. Ajá. Nosotros, realmente yo fui hija de pastor, hija de misionero y siempre cantaba en la iglesia, siempre me ponían a cantar, pero cuando me caso con Mickey y yo siento ¿verdad? Él dice eso de que quizás él me obvió, Ujú. pero yo también estaba bien dedicada a mis hijos, los tenía Ok. bebé, yo tuve a Jan, rápido que nosotros nos casamos, como yo te diría como al mes y medio yo salgo embarazada de Jan, Ya. a los 3 años llegó Yaeli y después a los otros 3 años llegó Lerian. Me dediqué en cuerpo y alma a mis hijos y muchas veces tuve oportunidad de trabajar secularmente y empezaba un trabajo y ya yo creo que a él me le decían pues no, yo tengo que estar con mis hijos, yo tengo que criarlos, yo tengo que cuidarlos y aunque estábamos con estrechez en aquel Ajá. tiempo, pues me dediqué a ellos y pienso que como que yo misma también le di como un hold Ajá. a mi ministerio de adoración, de a cantar, Exacto. de adorar al Señor. Pero entonces no fue hasta que mis nenes crecieron un poquito más, que entonces ya en la iglesia, alguien dijo, tú viniste aquí una vez con tu papá que es misionero y yo sé que tú cantas. Me acuerdo, fue una actividad para las damas y vino la presidenta de las damas y me dijo, yo quiero que el martes tú me dirijas el devocional. Y para mí fue como que volver a retomar, era un devocional para la iglesia, o sea, al empezar el culto. Ajá. Para mí fue como que, wow, estaba como decimos uno, voto, porque estaba Exacto. sin hacer nada. Y entonces yo estaba en la casa y cuando los nenes estaban durmiendo, yo creo que Jan estaba en Start, ya él estaba en la escuelita, yo me fui en oración como si yo fuera a predicar un mensaje Ajá. como si yo fuera la predicadora. Y lo que iba era a cantar Ajá. con los hermanos. Pero era para mí tan importante llevar a la gente a esa conexión con Dios que Claro. yo tenía que estar conectada con Él. Y fue ahí que entonces te digo, un devocional que para mí fue un concierto, porque fue bien poderoso, la presencia de Dios se manifestó tan lindo. Y de ahí, ni siquiera que dirijas el domingo, ni siquiera que cantes esto. Mientras todo eso está pasando conmigo, ya Mickey Dios lo está moviendo a predicar a otros Ajá. lugares y Mickey se llevaba a otra gente que cantaba porque él no estaba en los servicios, obviamente pues estaba predicando, Ok. yo estaba en la iglesia con los nenes, atendiendo, ¿verdad? Mi parte como madre y recibiendo, ¿verdad? Palabra para mí. Y entonces pegó la gente, mira, pero ¿cómo es posible que tú te lleves a otra gente a cantar si tu esposa canta? Exacto. Tu esposa es una mujer de Dios, bueno. Y entonces ahí empezó Dios a tratar con Dios, espérate, yo tengo mi complemento aquí. Claro. Porque yo nunca lo obligaba, ponme a cantar, yo quiero cantar, nunca, siempre pues estaba enfocada en la familia, Ujú. en levantar mis hijos y en atenderlo a él, en que todo, ¿verdad? Como madre al fin. Y Exacto. entonces no me había dado cuenta de esa parte que yo había obviado y que la tenía detenida. Entonces el Señor ahí empezó a tratar conmigo hasta el sol de hoy. Que este es mi oxígeno. Sí, sí, es Literal, mi de verdad que oxígeno. sí. ¿Y cómo fue esa primera vez? Vamos a ver, cuando fuiste a grabar y todo eso, ¿cómo fue esa primera vez? Uf, ¿Cómo te sentías? Porque me imagino que nunca antes habías grabado, ¿verdad? no, nunca. Todo era haciendo cover. Me dijo que eras bien fan de Nación Santa. Uf, de Magali, Magali, te amo. Sí, bueno, yo desde niña cantaba en aquel tiempo Hermanita Rivera, Débora Ajá, Velázquez, tenía las pistas en aquel tiempo cuando Yadira Coradín sacó He visto su gloria caída de ajá, rodillas, tenía todas sus pistas y bueno,
Pero cuando estamos nosotros ya como pareja, como familia, que Dios empieza a trabajar conmigo, y en aquel tiempo Nación Santa pegó con Hay un lugar, y yo tenía que cantar, ese era mi hit. Yo lo amé y para mí era donde quiera. Entonces la gente me lo pedía porque como que le gustaba Ajá, el feeling que le daba como Magali. Y exacto. entonces, realmente, pues, se convirtió, sí, en una de esas puertas, yo digo que fue una de esas puertas que me abrió camino para soltarme. Ahorita le Exacto. comentaba a tu esposa que yo era bien tímida, yo me paraba a cantar y era con los ojos cerrados y quieta ahí, no me movía ni a De derecha ni a verdad. izquierda. Y entonces Dios tuvo que empezar a trabajar conmigo, y tratar en ese sentido para yo soltarme. Y fue un Exacto. proceso. Así que si usted está, ¿verdad? Se siente cohibido, tranquilo, que es un proceso y Dios va Claro. a permitir que te sueltes y que le des libertad a ese ministerio. Y así, eso era para mí, olvídate, el hit para mí, hay un lugar. Sí, después de todo eso empiezan canciones como Dios lo va a hacer. Sí, no, eh, y me preguntaste del estudio, ¿cuál Ajá. fue mi experiencia? Pues mira, yo realmente, como te digo, lo mío era aprender el micrófono que voy a cantar, pero ya entrar a un estudio que es tan distinto, Ujú, que no es lo mismo cuando estás en un altar cantando, que exacto. tienes que la pronunciación, la dicción, la respiración, y me decían, para, que se oye una respiración fuerte, y yo me quedaba como que, ¿pero qué hice? Si yo lo que estoy es ¿Qué, cantando. qué respiración? Sí, era como que era algo nuevo para mí porque yo no había tomado clases de canto ni nada, yo no sabía lo que era eso. Y sí, fue el primer disco para mí, aunque fue una puerta muy linda que se abrió, yo me sentía como que no lo había hecho como Nincie. Ajá. Ya entonces cuando viene el disco de Dios lo va a hacer, Ok. ya yo había perdido el miedo a muchas cosas, y obviamente Dios me había permitido vivir unas experiencias que cuando entré al estudio fluí como soy yo. Entonces ya Exacto. por eso es que la gente va conociendo a Nancy López desde Dios lo va a hacer, y lo que siguió pasando porque ya ahí Dios había roto aquella vasija, la formó, la Exacto. creó y estaba lista para hacer, ¿verdad?, lo que él Hay quería. algo que a mí me encanta, no sé si pasa en el disco, yo creo que no, porque estaba también escuchando tu disco en vivo en Bellas Artes, Así. que también canta Ay Dios lo va a hacer, pero no sé dónde fue, o fue en vivo, no tengo ese recuerdo, que yo escuché cantarte Dios lo va a hacer en creol. Oh, sí, es que eso fue, mira, es que Dios, la gente a veces piensa en ella, que uno está aquí porque mira, me llegué, o Ajá. está alzando la mano, o sea, Dios te mete en unos líos tan buenos que como tú sabes que es Él, tú tienes paz y tranquilidad. Y recuerdo que después que grabamos el primer disco en estudio, que fue mi primera experiencia, Miki dice, ma, vamos a hacer un concierto en vivo. Y yo le digo, ¿tú estás loco? Si eso de concierto en vivo, esos cantantes que suenan en la radio, ¿cómo voy a hacer yo un concierto en vivo? No, mira, vamos a buscar esta iglesia. Y se volvió loco, se cree que yo soy esta cantante reconocida o Ajá. aquella, se cree que yo soy Lourdes Toledo. Yo no, en ese tiempo que estaba Ajá. Lourdes bien, me encanta. Y entonces, bueno, la cosa fue que él preparó todo, buscó los músicos, llevó un muchacho con una consola y grabaron, qué sé yo, creo que fue en 4 canales, porque yo esos conceptos no los sé, Ajá. lo saben ustedes. Y y me puedes creer que se metió una presencia de Dios tan linda que él me dice, no cantes Dios lo va a hacer, porque ese tema estaba preparándose para el disco Pero nuevo. eso fue en Bellas Artes o antes. No, ese Ah, fue antes, ok. un Después de concierto tu primer disco. después de mi primer disco, de cuando mencionó tu Ok. nombre. Y él hace este concierto que yo decía, este está loco. Y entonces él me dice, no vayas a cantar Dios lo va a hacer, porque se viene para el disco nuevo. Ok. Muchacho, eso era como decirme, Hazlo. hazlo. Y yo recuerdo que es que había una presencia de Dios tan bonita que rompí a cantar Dios lo va a hacer. Y cantándolo ahí, lo traduje al creol. Y entonces empecé a cantarlo en creol. Me acuerdo que ese disco solamente costó $800 hacer el De concierto. verdad. Y fue la punta de lanza que Dios usó para llegar a tanta gente. Y yo a veces lo escucho y digo, wow, Señor, porque es que no fue nada profesional, pero fue un disco que tocó, salvó y todavía sigue tocando mucha gente al Mm, nivel
que cuando fui la última vez a Haití me dicen, Nisi, están poniendo Dios lo va a hacer en las emisoras aquí cristianas por el pedazo que tú cantas en creol. De verdad. Y la gente le encanta. Así que pues Dios, ¿verdad? Trasciende más allá de lo que uno pueda pensar y me da gozo que aunque fue una escuelita, ¿verdad? Donde nosotros estábamos aprendiendo, fue el camino. Fue el Y si camino. yo te pidiera que nos cantes un cantito. Oh, sí. Acuérdese que el tema de Dios lo dice, porque Dios lo va a hacer, nadie lo va a detener, solo confía en Él y un milagro has de ver. En creol dice, parce que Dieu li pral faire, seulement ou doit connaître, oh Dieu li pral faire, yon miracle ou pral ouais. Aleluya. Un milagro vas a ver. Amén. De verdad que sí. Después de pasar, cuando menciono tu nombre, Dios lo va a hacer. Después sigue A propósito. a propósito. Ahí es vino a verdad. propósito, que también fue un disco que mira que hubo tanta oposición, pero gracias al Señor fue una bendición. Y ahí trascendía que muchos de los temas no solo fui yo la compositora, sino que busqué otra línea de Ok. pensamiento con otros So, compositores. hasta Dios lo va a hacer, esos fueron escritos todos Sí, por de ti. nosotros. Entonces ya ahí pues como íbamos, ¿verdad? Madurando Ujú. y siempre es un consejo que le doy a la gente que escribe que es bueno, ¿verdad? Pero siempre es bueno que busques otras líneas de pensamiento para Claro. que no te quedes en una sola línea. Y ahí entonces, ahí me acerco a Eduardo Olio, que es de República Dominicana, que escribe hermoso. Y grabé Sí Llorando, grabé Dios me dijo que te diga, que son Ajá. autorías de él. Y entonces, después que viene a propósito, continuamos con el de Bellas Artes. Ahí grabamos Exacto. el concierto en vivo de Bellas Artes, que fue otro. Eso me encanta porque siento como si estuviera con ustedes en los driving o cuando Sí, vamos a eso los fue. eventos. Mira, tú me puedes creer que tú sabes que Bellas Artes es un lugar de prestigio Ajá, en nuestro literal. país, que se han presentado cantantes internacionales y cuando a mí me dijeron vamos a hacer un Bellas Artes y yo, ay, otra vez ustedes están locos, ¿cómo va a ser? La gente no va a pagar una taquilla para verme a mí Ajá. y pues nada, fue tan poderoso porque de verdad que se llenó a capacidad. No hicimos una segunda función, ¿verdad? Porque como era una primera experiencia, Ujú. pero mucha gente se quejó porque no De tenían la verdad. oportunidad de ir ese día y querían ir otro, o sea que hubiéramos hecho hasta otra función, Claro. pero la inexperiencia, ¿verdad? Y realmente fue glorioso. Ese disco marcó un antes y un después de Nancy López, porque realmente todavía al sol de hoy yo recibo tantos testimonios, todavía aún yo misma, a mí no me gusta escucharme cantando, De verdad. pero si hay un disco que a veces yo me pongo a orar y escucho es el concierto, porque Dios me ministra mucho Sí, a mí me ahí a encanta la través parte de... de un lugar tan fino, mira. Y la Ajá, gente de se está caché. poniendo de pie. Hay aquí Sí, gente adorando. Oye, yo me lo sí. vivo, de verdad, Sí, me fue bien gusta un lindo montón. porque aún los ujieres del Centro de Bellas Artes son las personas encargadas de tener el orden. Ajá. Estaban llorando, llegaron a nuestro camerino cuando se acabó el evento para pedir oración. O sea, ese evento rompió con el protocolo del lugar, no en desorden, Ujú. sino en que el Espíritu Santo de Dios tomó el control de una manera que todavía mucha gente habla de lo que sucedió ese día Sí, y de le damos verdad que gloria a sí. Dios por eso. Ese disco, a mí me encanta escucharlo porque por eso mismo me siento como que si estuviera ahí en el Amén. concierto y todo eso. Pero después entonces del concierto llega Procesos. Proceso. Ahí llegó Ahí yo quería proceso. entrar un poquito, ¿verdad? Porque ¿cómo comienza toda esta travesía de Procesos? Porque ahí es obviamente basado en tu vida, lo que estás Amén. viviendo. Amén. So, ¿cómo te enteras o cómo llega ese primer día de enterarte que estabas pasando por esa enfermedad? Pues mira, yo vengo batallando desde jovencita con una pérdida de cabello excesiva, pero no era un extremo como cuando ya saqué el proceso. Okay. Hubieron muchos cambios en mí, tanto después que me casé, y pues el desconocimiento que tenía, que no sabía qué era lo que me estaba enfrentando. Iba al médico, un día me decían hay algo en la tiroides, otro día me seguían haciendo, no tienes nada, era como un para atrás y para adelante, Okay. hasta que entonces llego a un sitio, un médico que me revisa, me dice tu condición es alopecia
ay Dios mío, se me fue el nombre, pero es una de las alopecias Ajá. que te está afectando y eso viene por dos cosas, por unas cuantas cosas, por estrés, viene por ansiedad y quizá yo no sabía que yo tenía ansiedad o estrés, Ajá. pero algo estaba en mí, en mi hogar, en la casa, en los asuntos, ¿verdad? Ajá. Cotidianos que estaba provocando más pérdida de cabello. Viene por causa de que el cabello es muy fino y Ok. comienza a debilitarse y bueno, y un sinnúmero de cosas hasta que pues yo entendí que tenía que irme y apoyarme en una prótesis de cabello. Mucha gente usa peluca, no es lo mismo. Una prótesis de cabello humano te permite llevar una vida totalmente normal, va adherida al cuero cabelludo y Ok. y cada 2 veces al mes, no necesariamente tenga que ser así, pero por lo menos a mí me toca ir 2 veces al mes, me la retiran, me hacen una limpieza y vuelven otra vez y me permite tener una vida normal. Con Ok. una peluca, pues quizás tengo que estar quitándola, poniéndola y con el temor de que se me caiga si no está bien Exacto. puesta, como ha pasado mucha gente accidente. Y entonces, pues Dios me permitió conocer a esta gente que vivo agradecida de ellos, ¿verdad? Porque han sido una bendición para mí y que si yo no contaba mi testimonio, en ese momento la gente no sabía que yo tenía una Exacto. prótesis. Sí, cuando llega a proceso, no la escribí yo, porque mucha gente piensa que yo la escribí, la escribió Ujú. Edward. Pero cuando Edward me manda esta letra, que era con otro tipo de melodía, Ok. yo decía, este tema es para mí, pero yo no encajo en esta melodía. Y llamo a Edward, le digo, Edward, necesito que me autorices a hacerle una melodía nueva. Y él me dijo, tranquila, me senté con Jan, mi hijo, y comencé, oramos y le dije, Jan, fluye en lo que Dios te ponga en tus dedos a tocar. Y Jan comenzó a tocar unas notas, como obviamente Jan conocía cómo era mi Ajá. estilo. Exacto. Y yo comencé a cantar. Y proceso es el que uso para moldear tu carácter. Y allí entonces nace el proceso de Nimsi. Exacto. Y lo comparte con la gente porque fue un reto que Dios me lanzó porque quería hacer un video de alguna historia de alguien más. Dios me dijo, no, eres tú, vas a hablar de tu proceso, cómo tú Ujú. cantas del proceso y la gente Claro. ministra si no hablas qué es lo que tú estás viviendo. Y en ese momento dije, Señor, no me pongas en esta situación porque esto es algo muy personal mío, muy Ujú. privado. Y el Señor me ministró y me dijo, cuando hagas lo que te estoy diciendo, aunque te cueste, vas a ver cómo me voy a glorificar. Y te digo, Neyel, que fue una de las decisiones más duras ministerialmente hablando, como mujer, como madre, como Claro. esposa que tuve que tomar, que mi esposo me preguntaba otra vez, ¿estás segura que quieres hacer esto? Yo decía, no puedo decirle que no a lo que Dios está poniendo en mi corazón, aunque me duela, Ujú. aunque me sienta, verdad, un poco incómoda. Hay algo que siento en mi espíritu que va a romper. Y el día que yo compartí este video, el día que lo mostré en el Choliseo, que fue un concierto que hicimos con Jota, con Ajá. Julio Mergar, que ya partió con el Señor en aquella temporada, ese día que compartí ese video, Nancy fue libre, porque no era libre. Sabía que tenía algo en mí que estaba Ujú. escondido y que yo tenía que hablarlo, que yo tenía que decirlo. Y desde ese día, bueno, en estos días hablaba con tu esposa que mi hija hizo una asignación, Ah, la vi. un proyecto para la universidad donde ella tuvo que hablar de lo que es la alopecia. Ujú. Me retrató a mí, me dijo, mami, te retrato. Y yo, dale, tranquila. Ya yo fui libre de eso. Exacto. Y he visto cómo Dios no solo ha ministrado a gente que lo están viviendo, sino me ha impactado como niños, Neyel, en este tiempo, niños están viviendo procesos de ansiedad, Ujú. de estrés, que le está haciendo perder su cabello por la alopecia. Y Wow. entonces casi siempre vemos una persona en esta condición y pensamos, eso es cáncer. No, Exacto. hay muchas condiciones que están atacando a la gente, entre ellas alopecia, y que provoca esta situación. Y entonces nos tenemos que educar y tenemos que orar más Claro. por vidas que están en ese proceso. Me siento honrada de que niñas vengan donde mí con esta condición y me dicen, yo soy como tú y yo voy a Ujú. cantar como tú, aunque yo tenga esta situación. O sea, Dios me sigue mostrando su amor a través de lo que es mi proceso, mostrándome su amor y cómo uno sigue tocando la vida aún de los pequeños que vienen creciendo y que quizás Sí, pudiste están inspirarlas a enfrentando todos ellos. tanto bullying, tanto desprecio y pues uno ser, ¿verdad? Un oasis. eh, que el proceso de uno sea un oasis para otro, pues es Exacto. inexplicable, pero siempre le he dicho al Señor, estoy aquí en la brecha, Ujú. estoy en la brecha.
si yo no recibo un milagro, pero otra persona lo va a recibir por mi testimonio, yo me siento completa en ti. Y eso es lo que debemos aprender, porque a veces todo lo queremos nosotros. No, dame a mí, dámelo. No, cada vez que yo veo un milagro en otros y que quizás yo no reciba el mío, y yo tengo que decir entre comillas, porque yo sí siento que tengo un milagro, que aunque a pesar de que tengo este problema, Dios me ha entregado un milagro de otra manera. Yo quizás lo quería que quisiera que me creciera el pelo, el cabello, pero Dios me ha dado este medio para que sea mi milagro y yo poder llevar una vida normal y seguir y verme mejor, porque ya me veo de 15. Y pues realmente Dios es extraordinario. Lo que pasa es que uno tiene que estar conectado a qué es lo que Dios quiere con uno. La gente vive muy ocupada, muy en su tecnología, muy en sus cosas. Y yo creo que todo esto de la pandemia, y lo traigo a colación, nos ha hecho un stop. Nos están llamando la atención del cielo. Tienes que mirar para acá, porque tengo planes contigo, en Rusia, en China, en España, en Puerto Rico. Dios tiene propósitos. Y pues esos procesos son los que nos hacen entender y ubicarnos en el plan de Dios. Sí, yo creo, ¿verdad? No alegrándome de todas las cosas malas que ha pasado por la pandemia, pero sí, esto ha traído ideas nuevas, cosas nuevas, porque incluso estas cosas que yo estoy haciendo ahora, esto todo yo lo quería hacer en privado conmigo, porque a mí me encanta escuchar a las personas y hablar con ellos, y inspirarme, porque literal, la gente piensa que esto yo lo hago para ganar pauta o qué sé yo, que en verdad es para mí mismo, porque hay veces que yo me siento como que tan vacío de como que, diadre, esta persona, ¿cómo rayos lo hizo? ¿Cómo pudo llegar allá? Y cuando yo escucho la historia, ver por dónde pasaron, lo que sufrieron, yo digo, pues está bien, yo puedo también. Claro, claro, es So que es son ejemplos que uno ve en la vida y que uno dice, si él lo logró, yo sé que yo lo puedo hacer. Y vuelvo y te digo, Neyel, la palabra dice que todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo. Hazlo, muévete en fe, créele a Dios, como dice mi tema, camina en fe. Exacto. Nosotros tenemos un lema, mi esposo y yo, a veces la gente piensa, ay, mi Molero tiene que tener mucho dinero. No, nosotros tenemos un lema, no tenemos, pero va a sobrar. Porque el Dios que nosotros servimos es el dueño del oro y la plata. Yo creo que en el mismo disco tú le dices, papi, mira, papi, no hay, pero vas a ver. Sí, Dios lo va a hacer. Te lo Dios digo, lo va a lo tengo hacer. bien fresco en la mente. Sí, es que es todo un el lema que disco. tenemos. ¿Por qué? Porque siempre lo vemos en lo terrenal. Vemos que la caja Exacto. terrenal no cuadra, no hay. Pero y la caja del cielo allá. Exacto. La registradora de allá del cielo. Entonces, y en eso es lo que tenemos que impartirle a la gente, la fe, porque estamos muy acostumbrados a que todo lo tenemos. Mira, yo tengo la costumbre, por aquí tengo mi teléfono. Yo todo lo hago de aquí, pago el teléfono, pago la casa, pago el carro, todo, las citas las hago por aquí. Exacto. Entonces, esto, claro que es un beneficio porque no tienes que hacer fila. Pero nos ha acostumbrado a que todo lo tenemos a la mano. Los muchachos llegan de la universidad y agarran algún meal de esos que venden en el supermercado, lo ponen en el microondas y ya ahí tienen un hamburger. Exacto. Y tú sabes, y todo, antes no, antes que había que procesar, había que esto. Entonces, eso nos ha cohibido un poco en lo espiritual a depender y esperar en Dios. No queremos el milagro ya, dámelo ahora. Rápido. ¿Por qué? Porque eso es lo que se le ha enseñado y es lo que tenemos en esta generación, pero lo espiritual es distinto. Aquí tú tienes que aprender a esperar, aquí tú tienes que aprender en la escuelita divina las cosas, los procesos. Y entonces, cuando tu norte es ese, de dejar que sea Dios el que haga en ti, créeme que Dios no te va a dejar en vergüenza. Amén. Así que algo que le pudieras decir a todas las personas que nos están viendo referente a tu testimonio, a tu vida, que le pueda aconsejar a todos ellos. Mira, yo creo que la palabra dice que cada mañana, o sea, nuevas son sus misericordias, sus bondades. Yo aprendí algo en Haití. En Haití se vive un día a la vez. Nosotros aquí no, nosotros vivimos, en enero me voy de vacaciones, en julio tengo esto, no. Yo aprendí del pueblo haitiano esa parte de que qué va a pasar hoy, qué Dios tiene hoy para mí, qué milagro va a acontecer. ¿Por qué? Porque quizás no tienen las herramientas o el dinero para pues de decir, pues tengo la tarjeta de crédito, voy a separar unas vacaciones, no lo hay. Y pues, y eso es lo que yo me levanto cada mañana. Sé que Dios tiene propósitos y que hay que prepararse, organizarse, hay que, si uno quiere, ¿verdad?, disfrutar unas cosas, pero no es mi norte.
Me levanto cada mañana, Señor, ¿qué tú tienes diseñado para hoy? Y yo creo que cuando tú vives un día a la vez, como dice el himno en inglés, one day at a time, es extraordinario porque tú ves la mano de Dios diario. No es que veo la mano de Dios hoy, el miércoles que viene, no. Tú vives amparado en esa fe de que con qué Dios me sorprenderá hoy. O qué voy a enfrentar hoy que con mi propia fuerza no voy a salir. Pero Exacto. Dios va a enviar su ángel, Dios va a enviar su Espíritu Santo, que me va a dirigir a salir al otro lado. Y creo que por lo menos en mi carácter personal ha sido la clave de que seamos exitosos, no para gloria nuestra, sino para gloria de Dios y para que otros tengan fe de que si nosotros pudimos, ustedes pueden, tu matrimonio, Neyel, lo que Dios les ha prometido, juventud, lo que has soñado, o sea, realmente Dios no tiene prisa. Nosotros somos los que tenemos prisa. Alrededor de nosotros va. Y cuando nos damos cuenta, pasó otro año. Tuvimos una pandemia y ya que cuánto faltan. Estaba viendo que en casa tenemos una guaguita de estos trucks de Navidad. Ajá. Que tú le pones cuánto falta para Navidad. Y hoy yo me quedé como decimos por Dios, me quedé bruta cuando vi que quedan 15 días para Christmas. O sea, wow, 15 días y 5 días o 6 más, se acabó el año. Entonces, nosotros vamos a prisa. Y hay momentos que Dios te va a llevar a prisa. Pero vive el tiempo de Dios para ti. No quieras correr cuando te toca caminar. O sea, no quieras volar cuando te toca correr. Entonces, ahí es que fracasamos mucho, nos frustramos. Que Dios me dejó, que Dios no, después que me habló, no pasa nada. No, porque no es a tu tiempo. Claro. No es al de nosotros, es al tiempo de Dios. Cuando tú te enfoques en eso, te vas a sorprender de las cosas que Dios va a hacer. A mí nunca, escucha esto, a mí nunca Dios me habló que iba a grabar. Neyel, yo no te puedo decir que vino un profeta o que vino alguien que aunque dijera algo que yo diga, voy a grabar. Nunca. Pero sí, muchas veces Dios me decía, te voy a llevar a lugares donde no imaginas. Te voy a abrir puertas que tú no conoces. Entonces, cuando ahora yo veo todo lo que ha pasado con la música, todo lo que ha pasado con nuestro ministerio, yo digo, esa fue una profecía que estaba incluido el que yo iba a grabar. Claro. Y que yo no lo sabía, porque Dios es así, Dios te da como un pisco labio para que tú, y que oye, y ahora, pues nosotros todo lo queremos saber. Y queremos saber el futuro y qué va a pasar. No, el que le crea al Señor, el que deposita su confianza en Dios, su familia, su vida, su ministerio, vive un día a la vez. Y va tranquilo porque sabe que Dios va al frente de nosotros. Y eso es victoria segura. Aún en angustia, en problemas, en dificultades, es victoria segura. Es lo único que yo puedo decirle a todo el que me está escuchando, decirte a ti, Neyel, a tu esposa, a lo que Dios ha puesto en sus manos. Vivan un día a la vez, siempre enfocados en que algo Dios tiene, algo Dios va a manifestar ese día. Y a veces nos levantamos como que, ay, otro día más a trabajar a esto. ¿Qué Dios va a hacer ahí en tu trabajo? ¿Qué Dios va a hacer donde tú estás? Porque esta temporada te tocó estar ahí. No sabes más adelante dónde Él te va a llevar, pero en este tiempo donde estés ahí, ¿qué tú quieres que yo haga aquí? Y lo demás es historia. Amén. Amén. Así que gracias, Nancy, por estar con nosotros. De verdad que es muy privilegiado. Para Siempre mí. una bendición Ya escucharlo. estaba celosa porque invitando a medio mundo. A mí. Siempre es un privilegio, ¿verdad? Escucharlo. Gloria a Ahora, ¿verdad? Sí, hablando pues un poquito más. Pero como que siempre en las predicaciones, cuando están aquí allá, al final de cada culto y qué sé yo, siempre me gusta escucharlo porque esas vivencias y todas esas cosas me inspiran un montón. Así que gracias por estar acá. De verdad que soy bendecido de conocerlos, como, ¿verdad? Como hasta donde Dios los ha llegado y conocerlos personalmente, eso de verdad que se lo agradezco mucho a Dios. Y nada, gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a todos, ¿verdad? Los que están ahí pegaditos. Se les ama. Saben que me pueden escribir en todas mis redes sociales. Estamos ahí para servirles. Y como les dije, vivan un día a la vez, agarrados de la mano de Dios, que en esa siempre vamos a tener victoria. Dios les bendiga. Amén. Así que gracias mi gente por estar con nosotros. Recuerden darle like a este video, comentar aquí debajo y compartirlo con alguien que le inspire, que le motive, que le edifique. Porque yo sé que esta así
la van a tener que compartir. Así que nos vemos en la próxima.